esto es bien importante. Cuando los marcos institucionales del tipo que usualmente Douglass North asociaba con el desarrollo, protección de contratos, protección de propiedad, mecanismos efectivos para hacer cumplir estas protecciones, ¿no? Cuando eso no existe, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Lo que termina ocurriendo es que aparecen sistemas que comienzan a cambiar la perspectiva de lo que las reglas tienen que hacer. Y lo voy a explicar de esta manera. Las reglas pueden proteger un proceso o pueden proteger un resultado. Por ejemplo, una regla que protege un proceso es la regla del fútbol. Porque la regla del fútbol no define quién gana el partido. La regla del fútbol establece un conjunto de patrones de conducta. No hay que meter mano, no hay que meter foul, el gol se mete por el arco, la cancha tiene ciertos límites, dentro del cual ambos equipos están en principio en igualdad de condiciones. Entonces, las reglas del fútbol están diseñadas para proteger el proceso del juego, no para definir el resultado, porque el resultado se definirá por la capacidad de los equipos jugando bajo esas reglas, ¿no? El árbitro tiene que también jugar en función al proceso. Por eso él tiene que aplicar estas reglas de proceso de manera imparcial. Y también en el fútbol hay las reglas informales, porque si todo el juego estuviese confiado a las reglas formales, también no tendríamos un espectáculo interesante. ¿Qué reglas informales hay en el fútbol? El fair play, por ejemplo. Es una regla que no está escrita, pero que ayuda a dinamizar el juego, que ayuda a que el juego parezca más leal, ayuda a la percepción de un juego más justo. O, por ejemplo, la regla de que hay que ganar el partido. El afán de competir, el afán de ganar, de jugar, de tratar de meter el gol. Eso también tiene que ver con reglas informales. Cuando estas reglas informales no existen o son muy débiles, aparece la tentación de generar reglas que no protegen el proceso, sino que protegen el resultado. Entonces ahora al árbitro le encargan que gane el más débil, o que gane el más fuerte, o que gane el que lo puede comprar. Y entonces el resultado es, o sea, las reglas comienzan a ajustarse no para definir quién gana en buena lid, sino cómo hacemos que gane fulano. Bueno, eso usualmente en nuestros sistemas lo llamamos mercantilismo. Es decir, situaciones en las cuales las reglas reales que comienzan a aplicarse son reglas en las cuales no es que permitimos que las empresas compitan para ver cuál gana la preferencia de los consumidores, sino que establecemos reglas que prohíben importar cosas o elevan los costos de la importación o prohíben instalar nuevas empresas o generan barreras para que el resultado favorezca a los que están establecidos. ¿Que quiénes son? Los que tienen llegada a quien define las reglas. Y entonces las reglas comienzan a generarse no por un sistema pensado en proceso limpio, sino en un sistema pensado como resultado, ¿no? Y ese tipo de elementos son elementos que a veces perdemos de perspectiva y que están muy presentes en nuestro marco institucional. ¿Y cómo reaccionan quienes se enfrentan a esas reglas y que no están de acuerdo con ellas? ¿Cómo reacciona el pequeño emprendedor que cuando va a un sitio resulta que el Poder Judicial no lo protege y en consecuencia o no protege a su contraparte, con lo cual nadie quiere contratar con él? ¿Cómo reacciona cuando encuentra un mercado donde hay una serie de requisitos para establecer una empresa que son muy costosos y que él no puede solventar? ¿Cómo reacciona una persona que quiere entrar a un mercado determinado y hay reglas estatales que le impiden entrar a ese mercado? Su reacción es crear un marco institucional paralelo. Crea un marco distinto. No es un marco, digamos, puede ser ilegal si definimos como derecho a la ley, pero es un marco que tiene su propia legalidad, sus propias reglas de juego. Usualmente lo llamamos informalidad, que es una forma de utilizar una palabra un poco despectiva para quienes reaccionan frente a un régimen que no consideran legítimo en términos de las reglas que quieren aplicar. Y entonces comienzan a desarrollar sus mercados o sus reglas en base a sus propios mecanismos institucionales. Crean sus propios sistemas de solución de controversias, parecidos a sistemas arbitrales, crean sus propios mecanismos de protección a la propiedad, crean sus propios mecanismos de contratación para generar confianza, que sí, son a veces más caros que los que podrían existir si el sistema fuese neutro, pero como no lo encuentran, crean su propia institucionalidad y a eso lo llamamos informalidad. Y esa informalidad, y acá viene a propósito del premio Darwin, compite
con la informalidad, con la institucionalidad formal, con la que supuestamente el Estado representa. Y en esa competencia suele tener desventajas. Y entonces la informalidad crece y la formalidad se achica. Porque la competencia institucional tiende a que las personas se muevan hacia donde obtienen un juego más limpio, donde las reglas las entienden mejor, o por lo menos son reglas que son más legítimas que las otras reglas. Y entonces ahí se genera todo lo que vemos en Latinoamérica, de grandes sectores de la economía informal, de incapacidad del Estado de atender de alguna manera la provisión de reglas básicas para el cumplimiento de los contratos. Entonces la gente busca otros mecanismos. Para proteger la propiedad, entonces la gente busca otros mecanismos, ¿no? En Perú, ¿no? Una de las expresiones de la informalidad son las famosas invasiones que existen en toda Latinoamérica, ¿no? Vienen las personas e invaden un terreno y ahí construyen sus casas y crean su propio derecho de propiedad. Pero ese derecho de propiedad no está protegido por la institucionalidad formal, porque son invasores. A pesar que después los sistemas comienzan a reaccionar y a crear sus propias reglas, pero inicialmente no están protegidos. Si ustedes van a lo que nosotros llamamos un pueblo joven o una villa miseria, o como lo llaman en distintos países, si uno va a encontrar, por lo menos en Perú es muy claro, una asombrosa cantidad de perros. Y perros grandes, no perros chiquitos, perros grandes. ¿Por qué es así? ¿Por qué hay tantos perros? Porque el perro es un sustituto a la regla legal de protección a la propiedad. Entonces, gente pobre tiene 4, 5, 6 perros. Los tiene que alimentar para proteger su propiedad, para que el perro se convierta en la barrera legal. Hace unos días yo daba una charla muy parecida, y terminé la charla y se me acercó un economista que es bastante conocido y me dijo: ahora ya entiendo una foto que yo tengo. Y me trajo una foto de la primera misa que se realizó en un pueblo joven, que hoy día no es un pueblo joven, hoy día es una ciudad, parte de la ciudad, que se llamaba Villa El Salvador, que era la primera misa que se había hecho en Villa El Salvador después de la invasión. Y habían hecho una placa, que no era una placa en realidad, era cemento fresco, y con el dedo habían hecho el elemento conmemorando que había pasado, y decía: se celebró la primera misa por el padre, no me acuerdo su nombre, con la presencia de 25 hombres, tantas mujeres, tantos niños y 38 perros, ¿no? 38 perros. Y la tengo ahí la foto, si un día se las puedo enseñar o se las puedo mandar, es la foto de esta placa donde relata cómo el perro es un sustituto, un pésimo institucional, porque claro, confiar tu propiedad a tener mejores o peores perros, y esto tiene un montón de elementos concatenados a esto. Los estudios muestran que cuando tú formalizas y das protección legal a la propiedad a través de un registro, que es parte de esa institucionalidad que gracias a Dios en el Perú ha mejorado en los últimos años gracias a una serie de reformas, y hoy día hay más confianza en el sistema registral. Cuando tú consigues eso, ¿qué comienza a pasar? Primero se comienzan a construir edificios, porque la gente comienza a invertir. Segundo, hay un montón de elementos colaterales. Por ejemplo, mejora el nivel de escolaridad. ¿Por qué? Porque si yo no tengo regla para proteger la propiedad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejar a alguien cuidando el predio. ¿Y a quién dejas? Al que es en ese momento económicamente menos valioso para producir ingresos si eres pobre. ¿Quién es? El niño. Y entonces escoges a uno de los niños para quedarse en la propiedad, ¿no? Y para soltar los perros cuando viene alguien, ¿no? Cuando tienes propiedad formal y estás protegido de otro mecanismo, te animas a mandar a tu hijo al colegio. Porque la regla ha cambiado y ha generado la confianza que tu propiedad está protegida, ya no por los perros o por el niño que se queda, sino por un sistema que le da cierta protección. Y entonces esa institucionalidad reduce los costos de transacción, que no solamente se reflejan en costos económicos directos, sino costos económicos de otro tipo. Usualmente llamamos costo social, gente que tiene peor educación porque no puede ir al colegio.